Buenas tardes, profesor Tomás, estamos en vivo en TVN y TV Max. Antes que nada, felicidades por alcanzar el objetivo de llegar a la final y sus sensaciones, ¿qué le deja el partido? Hola, buenas tardes, noches a todos. Bueno, contentísimo. Creo que los chavales hicieron un partidazo. De la única manera que se puede ganar a Estados Unidos es con este compromiso, esa disciplina, este orden táctico y luego también la suerte. Tiene que acompañarte y nos ha acompañado ahora en este momento. Y nada, felicitar a los chicos. Buenas tardes, profe Nicole Ferguson para RPC y Telemetro. Y otra victoria precisamente sobre el equipo de Estados Unidos y en un contexto de partido de eliminación. Un logro histórico para nuestro país, nuevamente en esta tierra con un equipo que llegaba con muchas bajas y que realmente supera muchas de las expectativas. Bueno, estoy contento con la actuación de los jugadores. Había algún jugador que estaba jugando fuera de posición, algo nuevo. Pero bueno, en estos días pues sabíamos cuál era la manera o donde nuestras opciones serían las mayores para ganar a Estados Unidos. Que le hemos ganado ahora en su tierra otra vez, pues bueno, es una coincidencia más. Pero me gusta que sea en una semifinal de la Final Four y eso significa que por primera vez Panamá va a disputar esa final y también como primer equipo centroamericano que lo ha logrado. ¿Qué tal, Tomás? Juancho Villaverde, ESPN, felicidades por la victoria. Hablas de esos ajustes, de esos jugadores fuera de posición, ¿no? Háblanos eso de qué sentiste, por qué la posición de Fulo, yo creo que es la que más sorprende, la de Cristian Martínez jugando una posición que uno pensaría que quizás el suelto iba a ser Carrasquilla, ¿no? ¿De dónde vino eso? Y que evalúes el trabajo de los tres centrales, que son chicos que tenían pocos partidos en selección y estuvieron muy sólidos. Bueno, empecemos con los tres centrales. Yo creo que han estado bien, han estado a la altura de las exigencias que tiene un partido de alto nivel contra Estados Unidos, seguros, comunicativos, anticipativos también. Y también una mención especial a Fulo, como bien dices, jugó fuera de su posición. La idea era generar, digamos, un mediocentro más fuerte, metiéndole a él también un poco más a la hora de tener el balón, buscarle, encontrarle, y luego también para generar. Es importante contra Estados Unidos también tener la posesión, generar, porque si no es muy duro. Ya lo fue el partido en el aspecto defensivo, pero como estuvimos muy bien en ese aspecto, el equipo se creció y eso era lo más importante, que ellos estaban convencidos de que se podía conseguir. Profesor, aquí Felipe Cárdenas con The Athletic. Sus jugadores cuando metieron el gol celebraron con Thierry Henry, obviamente un jugador legendario en el fútbol mundial, usted lo conoce como un ex Barcelona también. ¿Usted cómo vivió el gol y qué piensa de ese tipo de celebración de sus jugadores vivieron ese momento tan especial? Bueno, yo creo que cada uno lo celebra a su manera. No sé qué hice yo, creo que me metí dentro del campo, pero a ver, Thierry Henry, ya sabemos todos esa leyenda, lo que significa para el fútbol y también como ex barcelonista, pues me alegro que esté ahí, pero que lo haya celebrado con él no lo sé. Solo vi que los jugadores fueron al fondo de campo y a celebrarlo. Buenas tardes, profesor, para todos los presentes también. Karen Jordán, de CERTV Deportes Panamá. Profe, en este mismo salón, sus palabras fue: yo quiero estar en esa final. Se rompen muchas cosas también en este partido, desde el tener esa sequía de que no llegaba el gol en esta instancia, en este torneo, y es el gol también que se ha resaltado que nos lleva a esa final. Sus sensaciones específicamente por todo lo que ha mejorado en esta tercera ocasión consecutiva y que Panamá ya esté en esa final. Bueno, contento. A ver, es que muchas veces hablamos de las ocasiones generadas, falladas. Hoy podemos decir que hemos sido eficaces en las oportunidades que hemos tenido
y al final, pues es lo que cuenta, los goles, pero para ganar un partido hay más factores que tiene que funcionar y sobre todo hoy el bloque, la intensidad, ese compromiso, esa actitud. Les he comentado durante todo este tiempo que también quizás hemos llegado un poco mejor físicamente a este partido en cuanto a rendimiento de los jugadores y el seguimiento que hemos hecho con ellos. Así que contentísimo y otra vez a felicitar a los chicos que tienen mucho mérito. Hola, profe. Aquí. Perdón. ¿Puedes describir cómo ustedes prepararon para contener Pulisic hoy? Hoy él no pudo crear mucho. Él tenía dificultad en generar en el último tercio. Gracias. A ver, Pulisic es uno de los tantos que tiene que nos puede generar peligro. Yo creo que también por banda tenía mucha velocidad, mucha fuerza, pero con las ayudas que hicimos, tanto en el lado de Jorge, con José Luis, como el otro lado con Blackman y con Fulo, pues hicieron un trabajo tremendo. Y hay muchos más jugadores que estábamos pendientes de sus movimientos, lo que iban a hacer. También la confianza que coges, lo transmites y cuando ves que las cosas van funcionando, pues ya la fluidez también en la comunicación que hace que un jugador recorra en vez de 15 metros, pues 5 o 6 metros. Y eso hizo que por lo menos tuvimos esa capacidad de aguantar los 90 minutos a esa intensidad. Gavin Shippen here with olemundo.com. Amazing results again for Panama, and now the third tournament in a row beating USA. Goal for Waterman, shutout for Mascara. Who is your most valuable player? In our team? Yes, who is the player of the game for you today? Today is easy. All have fight it like crazy, and they deserve a win like we did. But we have very good players, not at the same level as USA, but I think, and one of our strengths is the team. The teamwork we had today, our compromise, how we worked in these two lines very close with the striker, trying to create something when he got the ball. So I'm honestly very happy for the result. Buenas tardes, buenas noches, profesor. Yanela Cartelli para Agenda Fútbol. Como coach, ¿qué lecciones ha sacado de esta necesidad de adaptar jugadores nuevos, polivalentes, por las lesiones? ¿Cree usted que esto dará más variantes tácticas a futuro? A ver, siempre tener jugadores lesionados da oportunidades a otros para mostrar su valentía en el equipo. Blackie tuvo una contractura y le tuvimos que cambiar, pero bueno, esa posición no le es nada inusual a Iván, que jugaba muy bien en ese carrilero, que también fue el que metió nuestro gol en la semifinal de la Copa Oro. Luego Cecilio, el cambio era claro por el hecho de que José Fajardo venía de unas molestias y hizo un partido de mucho trabajo para mantener un poco en jaque a la defensa de Estados Unidos. Y el cambio por Cecilio pues era por posición. También podría haber puesto otro delantero, que teníamos varios en esa situación, pero necesitábamos un poco de experiencia de estar en situaciones como esta. Joseph DiPolito, The Guardian. Mr. Christensen, what differences did you notice from the way the United States played in the Copa America to today in terms of organization, being compact, how the players related to each other on the field, this sort of thing?
it's a total different game we played today. First of all, because in La Copa America, after I don't know if it was 15 or 20 minutes, were one more on the pitch. That make it easier for us to control the game, to try to attack, even though USA got up in the score with a 1-0, but we managed to handle the game and won. Perhaps there are more things in common with the game we faced USA in October. Profe Thomas Christensen, buenas noches. Buenas. Roberto El Canario Ramírez de las plataformas digitales de Canario Network de acá de Estados Unidos. Lo hablábamos en conferencia de prensa el martes, que Panamá es favorita, pero no por ser favorita, sino que hoy lo confirma, dejando fuera una de las grandes selecciones como Estados Unidos que ya está calificada. Ahora se vienen dos rivales, pudiera ser Canadá y México. ¿Cómo enfrentar esa gran final? Bueno, otra vez con ilusión, con ganas, esperemos con mucha recuperación de los esfuerzos que han hecho los chicos. Vamos a ver cómo se recuperan, cómo están físicamente, si hay alguien con molestias o lesiones para tomar la decisión. Pero pues, con muchas ganas de ese partido, que ya sería la segunda final conmigo y bueno, la primera en la Final Four, que ya que estamos ahí, pues hay que competirla, hay que intentar hacerlo mejor, pero sabemos el desgaste que hemos tenido hoy, que ha sido sobrehumano por parte de los jugadores, y para eso necesitamos un buen trabajo de todo el staff que está trabajando para ponerles físicamente al 100 otra vez. Thomas, hello. Adam Leventhal from The Athletic. I've just been out into the stands and I've spoken to lots of Panamanian fans and they're very, very happy. I also saw lots of Canadians and Mexicans supporting Panama today in the stands. Can you just describe what the atmosphere will be like back in Panama, considering the wider political impact of this victory for Panama? I don't like to talk about the politics. That's not, as I said before, my business. If someone wants to use the football to that, it's up to them. I will use the victory to get more strength in my team, more believing that things can happen with good work and the compromise. What I can say is that Panama has to be proud of what we have achieved today or tonight, and of course enjoy it, because we will enjoy it a few hours and then we will focus on that final. Profe, sí, valorar lo de Waterman. Nos decía en la zona flash que para él había sido un año bastante duro por el tema de la lesión. Se había lesionado con la selección casualmente. Y él decía, vine a disfrutar y hoy he disfrutado. Y lo otro, México, el día domingo, para que tenga sabor a revancha, como jugamos hace 2 años aquí. A ver, si antes Estados Unidos era un hueso importante, pues México y Canadá, lo mismo. Yo creo que tenemos que tomarlo como un premio, lo que hemos conseguido, y disfrutarlo, pero disfrutando, pensando en nuestros objetivos o esperanzas que tenemos para ganar ese partido también, y darle ya la alegría definitiva. Pero bueno, yo creo que nadie se puede dudar de todo lo que ha conseguido el equipo en el día de hoy. Con esa última respuesta ponemos punto final a la rueda de prensa.